Vos lo tenemos a Rey Milano. ¿Qué haces, Rey? ¿Cómo estás? Si te digo, Brother. suena muy cariñoso el saludo, ¿no? ¿Cómo estás, Rey? ¿Cómo Suena estás, como hermano? muy cariñoso. ¿Cómo estás? No, es que se te aprecia mucho, hermano. ¿Qué haces, Qué querido? locura, ¿Cómo porque estás? mira, sabes que tengo días pensando en meterme, porque yo fui Ajá. budista y yo fui nueva era. Y Opa. ahorita te estaba escuchando y dijiste eso y dije, nada, me tengo que meter. Es el tiempo propicio, hermano. Es lo propicio. A ver, pará, contame de dónde sos, querido. Soy de Venezuela, viví en Buenos Aires 3 meses, amé Buenos Aires y ahora vivo en Ajá. Santiago de Chile. Tengo 7 años viviendo en Santiago de Chile. Ok, ok. Un venezolano que anda en Latinoamérica, podemos decir, ¿no? Anda visitando ciertos lugares y demás. ¿Ya familia tenés? ¿Te estableciste con tu familia? Sí, yo me fui con mi novia, me fui de Venezuela, vivimos en Buenos Aires, nos vinimos a Chile, acá nos casamos, tenemos 2 hijas, Mirá. tenemos 7 años viviendo acá, y sí, yo fui, mira, yo he practicado artes marciales toda mi vida, y Ajá. era como que entrar en esa cultura de Oriente. Pero pará. Meté freno de mano. Vamos paso a paso. Dale, dale. Dejemos el plato fuerte para el momento adecuado. Comencemos con una picadita. Eso, Quiero saber, venezolano, sí. vos naciste en cuna católica, ¿tus viejos qué eran? Sí, digamos que mis padres eran culturalmente católicos, Ok. no. Uy, perdón, pará. Te saqué. Mala mía, perdón, te saqué, apreté sin querer un botón. Decías, tus viejos eran culturalmente católicos. Y de repente no tan fuertemente practicantes, pero sí teníamos, que es mi madrina de bautizo, sí es Ajá, súper católica, ajá. y digamos, mi familia se involucra un poquito más con el catolicismo porque yo entré a estudiar en un colegio católico. Ok. Entonces ahí como que, de hecho mira, a mí me bautizaron grande, o sea, yo recuerdo mi bautizo. O sea, Ok. yo era un como será de 6 años, algo así, como que tenía que entrar, para poder entrar al colegio me bautizaron. Bien, Entonces, bien. Entonces, culturalmente católico. vos tenías una noción de la fe cristiana, súper básica, pero más o menos, o sea, no te era extraña la fe cristiana. Claro, claro. Bien. Digamos que con el pasar de los años, a pesar de que estudié en colegio católico y tal, era como que no me interesaba, ¿sabes? Era como que el mundo te va llevando para otro lado, ¿me entiendes? Ajá, sí, te entiendo. Y no era algo tan fuerte, a pesar de que, como te dije, mi madrina es muy católica. De hecho, rezábamos el rosario constantemente y todo eso, pero era como una cosa de la familia, era una cosa como... Venezuela es muy católica culturalmente hablando. Ajá. Digamos que la Semana Santa es algo como que súper importante. Y eso como que está en tu cultura, pero sabes, yo digo que a veces lo tienes tan de frente, tan Sí, constante que no lo puedes apreciar bien. Es como que se te hace cotidiano, se te hace normal, no hay instancia para reflexionar al respecto. te Entonces, entiendo. es como que eso que está y ya, y está allí, y Y eso llevó a que vos de a poquito empieces a alejarte de lo que es el cristianismo, ¿no? O sea, no es que tampoco estuviste súper involucrado, sumergido en las aguas del catolicismo, pero lo poco cristiano que podías llegar a ver en tu entorno, a los poquitos vos te vas separando, te vas alejando. tal cual, tal cual. Se Y enfría. las artes marciales jugaron un rol fundamental entonces. ¿A partir de qué edad comenzaste a hacer artes marciales, hermano? Toda la vida, porque mi hermano, que es mayor que yo, también practicaba. De hecho, quiero hablar con el kurateca, porque ahí tenemos una conexión importante. Pero, digamos, a mí siempre me llamó mucho la atención, practicaba mucho, de hecho he dado clases y todo, pero el tema cultural era una cosa que me llamaba mucho la atención. Entonces, claro, ahí se te va mezclando cosas como que te empieza a llamar la atención el budismo, te empieza a llamar Porque, a ver, hay que señalar algo. Yo no soy un experto en el tema, vos me podés corregir, sí, pero mucha gente, a ver, hace artes marciales, podríamos decir, como, bueno, instrucción para la defensa personal. Otros lo hacen como actividad deportiva para no dejar caer el cuerpo, ¿no? Se ponen en movimiento, aprenden un poco. Pero recuerden una cosa, las artes marciales detrás
de todo lo que nosotros vemos, tirando patada, piña y demás, hay una filosofía detrás de todo ello. Entonces, a ver, no quiere decir de que toda persona que practique o lleve a sus hijos a hacer artes marciales necesariamente se va a convertir en budista. No quiere decir eso, porque la mayor parte de la gente lo hace como actividad física o como defensa personal. Totalmente. Pero hay toda una base filosófica anticristiana que fundamenta las artes marciales, algunas más evidentes que otras, quizás. Totalmente. Si tú no tienes una base fuerte de en este caso del cristianismo, es muy factible que vayas a caer en otra cosa. O sabes qué pasa también. Por lo menos yo soy, digamos, yo soy artista, yo soy actor de teatro, me gusta mucho la música, etcétera. Entonces, de repente, cuando tú eres una persona como con esta idea de mente abierta, ¿sabes? Estoy abierto a todo lo que sea cultural, a ver qué tal. Es muy fácil también caer en eso, ¿no? Caer digamos, en prácticas que te van a alejar de la fe, ¿no? Sí, así es. Y a ver, entonces, porque yo llevo, no sé, yo fui a karate, me acuerdo a taekwondo fui en una oportunidad, ¿no? Y la verdad es que no había ningún elemento que me llevara a pensar en filosofía oriental o cosas por el estilo. ¿Vos cuál fue esas primeras cosas que comenzaron a llamarte la atención e inclinarte hacia esa clase de filosofía? ¿Qué fueron esas primeras cosas que te llamaron la atención? Claro, me llamaba mucho la atención, digamos, la cultura que estaba detrás. Me gusta mucho, aprendí a hablar un poquito, así como palabritas de japonés, cosas así. Y entonces como que entrar en esa cultura te hace entrar de repente en el modo de vida que tienen ellos, ¿no? Yo tuve también, cuando comencé a hacer karate, porque yo estoy también haciendo taekwondo, y luego cambié a hacer karate, y mi maestro de karate era japonés. Entonces, con él conversaba muchas cosas de la cultura, de cómo se vivía allá, etcétera. Entonces tú empiezas como a investigar. Entonces recuerdo que hay cosas que no parecieran ser nada importante, pero siempre tienen una carguita, ¿no? Como por ejemplo, cada vez que tú vas a comenzar una clase de la mayoría de las artes marciales, siempre hay un momento de meditación. No sé si te has dado cuenta. Bueno, a ver, perdón, eso está cada vez más metido en la sociedad. Yo voy al gimnasio y hay veces que hay clases de aeróbic y terminan con un tipo de meditación. ¿Qué onda? ¿Qué tiene que ver el aeróbic con la meditación? No entiendo. También, por dar un ejemplo, les tiro a la gente del chat, hay un arte marcial llamada Aikido. Aikido. Y vos decís, bueno, está bien, es un tipo de técnica especial. Bueno, no, pero pará, si vos averiguás el significado del nombre Aikido, presupone una filosofía. Está presente el famoso ki de Dragon Ball. ¿Se acuerdan en Dragon Ball el ki, el chi? Bueno, ese ki está presente. Y ese ki es un concepto filosófico oriental respecto a lo que es el hombre en relación con el universo. Entonces, hay toda una filosofía de fondo. Tal cual, exactamente. Entonces, cuando tú, más allá de la práctica, tú comienzas porque me interesaba estudiar al respecto, me interesaba leer lo que habían escrito de repente algunos maestros. Entonces, cuando tú empiezas a involucrarte, te das cuenta de que, claro, muchos de estas artes, por lo menos en el caso de las artes marciales japonesas, vienen obviamente de Japón, ellos tienen una cultura, ellos tienen una religión, ellos tienen una filosofía, entonces todas esas cosas impregnan el arte marcial, ¿no? Sí. Entonces, como te digo, por ejemplo, esa cosa de saludar y de repente, pum, cierre los ojos, medita, eso es una práctica obviamente que está en su cultura, pero es permeada por la religión de ellos, ¿no? O por sus costumbres, sus creencias religiosas. Entonces, digamos, el indagar en todas esas cosas te va haciendo abrirte a tratar de conocer más, de explorar más eso. En mi caso, yo sí leí un poquito de sintoísmo, que es como la religión típica de Japón, pero particularmente el budismo fue lo que más me atrapó en ese proceso. Y es un tipo, a ver, en la meditación, ¿vieron? Y se ponen, es un tipo de panteísmo que se presupone, ¿no? Yo uno con el universo, trato de la energía en sí misma, trato de, bueno,
por medio de la meditación, hacerme uno muchas veces con el universo, conmigo mismo, etc. Hay un tipo de panteísmo no digo panteísmo como tal, pero hay un tipo de panteísmo, porque en definitiva ni siquiera esto sería o debería ser encapsulado en el concepto de religión, sino más bien de filosofía, ¿no? Tal cual. Mira, hay un concepto de C.S. Lewis que dice que todas estas religiones orientales son centrífugas, es decir, siempre tú con tú, tú con tú, yo con yo, yo con yo. En cambio, el cristianismo es centrípeto, ¿no? De ti hacia afuera y de afuera hacia ti, ¿no? Se expande, tú te expandes en el cristianismo y Dios se acerca a ti también en el cristianismo, porque de una forma la historia del cristianismo es Dios buscándonos también a nosotros, Dios llamándonos también a nosotros, ¿no? En cambio, estas filosofías y estas prácticas orientales son centrífugas, son tú encerrado en ti mismo, tú observándote a ti mismo, tú viendo tus procesos, pero el otro no importa, ¿no? El universo está dentro de mí, yo soy el universo, ¿no? Sí. Entonces, sí. Es tremendamente egoísta, egocéntrica, es tremendamente... Y en esa filosofía y práctica, o sea, te olvidas de Dios. Vos sos el centro del universo, ¿no? Por eso el egoísmo. Sí, de hecho, después si quieres te cuento más cosas, pero digamos, yo no tuve una experiencia en la cual activamente me hablaran de un ateísmo, digamos, militante, o sea, no, Dios no es, cosas así, no. Pero la práctica te saca. O sea, sin que te digan nada, sin que te den argumentos, no, es que la propia práctica te mantiene afuera de Dios totalmente. De hecho, corregime, pero tengo entendido que el budismo no lo podemos pensar como un bloque tal y como lo es el catolicismo con un conjunto de dogmas necesariamente vinculantes para todo. No, el budismo son corrientes filosóficas mismo dentro del budismo que pueden hacer afirmaciones o tener creencias un tanto distintas unas de la otra. Y hay corrientes que son ateas. Sí, totalmente. Hay 3 grandes escuelas, ¿ok? Que esto viene del mismo Buda, en teoría. O sea, Buda, lo que te cuentan, o lo que más o menos uno conoce, es que el mismo Buda enseñó 3 caminos, ¿no? En realidad, para los que quieran meterse un poquito más en el tema, cuando querés hacer en la medida de lo posible, porque no es que puede hacerse con gran profundidad, ¿querés saber quién era el famoso Buda? Siddhartha Gautama. El personaje histórico es Siddhartha Gautama. Buda no es el personaje histórico. Buda es lo que termina siendo el tipo. Claro, de hecho hay muchos Budas en teoría. O sea, tú puedes llegar a ser un Buda. O sea, tú puedes encontrar la iluminación y en ese momento tú te haces un Buda. Si yo me afeito y me rapo, soy Buda, amigo. No, yo también. Da lo gordito esto. Sí, y él enseña 3 caminos que ahorita los nombres siempre son un poquito complicados para mí. Creo que es Mahayana, Vajrayana y el otro se me olvida. Pero, por ejemplo, lo que puede, más o menos una idea es, uno es el budismo tibetano, el que se practica más en el Tíbet. Otro es el Chan o el Zen. El Chan es en China, que es el famoso que uno ve con los monjes Shaolin. Ellos hacen el budismo tipo Chan, que es el mismo Zen. ¿Ok? El mismo Zen. Lo que pasa es que el Zen es en Japón, ¿no? Cambia ahí solo por el tema cultural, el idioma y todo eso. El vínculo Dragon Ball Z, Krillin. Exacto. Tal cual. Y hay otra corriente que es más como del sudeste asiático, que es más como países así como Birmania, estas cosas, que también la otra corriente. Yo conocí de primera mano el budismo tibetano y luego me pasé a este último, que es más como de Birmania, estas cosas. Nunca hice Zen como tal, pero conocí estas 2 corrientes. Primero el tibetano, que tiene una historia muy loca. Si lo quieren buscar, pueden buscar en internet Budismo Camino del Diamante o Diamond Way Buddhism. Es como una organización que en Occidente es la que se encarga de enseñar budismo tibetano. Ellos tienen como un líder espiritual, que es como decir un Dalai Lama,
que se llama Karmapa, es el 17º Karmapa, y ellos, y hay un líder, digamos, como para Occidente, que es un señor danés. Ellos tenían en Caracas, en ese momento en Venezuela, yo estaba allá, y tenían una casa bonita. Es un gran danés. No, perdón. Es chiste malo, perdón. Mala mía, mala mía. Parece así como Schwarzenegger, así un tipo con los pechos cuadrados. Ok. Y digamos, yo comencé a ir allá, y esto es lo loco de la historia. Miren, primero que te vas a encontrar, se llama ellos practican la meditación del 16º Karmapa. ¿Qué es esto? Es un líder anterior que ya falleció, al cual tú te conectas a través de la visualización. Entonces, esta meditación lo que haces es como que te lo imaginas que se te presenta delante de ti. Y igual te muestran como unos dibujos que tienen de y tú vas a interactuar usando tu imaginación o tu visualización con este ser, ¿no? Entonces, en un momento te dicen, imagínate que unos rayos de luz salen de su boca y te llegan a ti, a tu garganta y tal. Entonces, digamos, son como distintas formas de interacción en la que supuestamente por esta interacción tú vas de alguna forma a adquirir las virtudes de esta persona. Esas virtudes de Buda, esas virtudes búdicas o esas virtudes iluminadas, las vas a tener tú también. Pero luego de eso se repite como un mantra con algo que es parecido a un rosario. Y el mantra es Karmapa Cheno, creo que dice que tienes que estar Karmapa Cheno, Karmapa Cheno, Karmapa Cheno, Karmapa Cheno. Haces todo, suena como un canto hacia el final. Pero lo más loco es lo siguiente. Cada vez que termina la sesión, te dicen, miren, vamos a cantar esta oración, este mantra, para invocar la protección de una deidad guerrera que te va a proteger y se llama Mahakala. Yo les digo a todos, busquen ya en internet Mahakala, se escribe M-A-H-A, perdón, K-A-L-A, y digan a qué se les parece Mahakala. Me decís que a Goku y me muero, amigo. Mahakala. Pará, Mahakala. Acá está, pará, lo voy a mostrar en pantalla. Déjame un segundito que presento pantalla. Ya hay más gente conectada para entrar. Les pido por favor que tengan un poquito de paciencia que los voy a hacer entrar a todos. Ahí está. A ver, Mahakala, creo que lo escribí bien. ¿Qué es? Este bicho acá. Esta cosa horrible acá. Demonio. Claro, sí, totalmente. O sea, si yo pensara en algún tipo de demonio, claro, sería algo parecido a esto. Tal cual. Entonces, al finalizar de cada sesión, tú cantas un mantra que nunca te dicen qué dices en realidad, sino que es como fonético, para invocar a ese ser, para que supuestamente ese ser te proteja. ¿Este ser me va a proteger? Supuestamente, ese ser. Uy, lo que debe ser aquel que me quiera hacer daño, supuestamente entonces, ¿no? Ya yo era católico. Yo cuando caí en cuenta de lo que yo había hecho, yo al día siguiente me fui a confesar. ¿Me entiendes? Porque yo invoqué un demonio en mi vida. Wow. ¿Me entiendes? Entonces, eso es tremendo lo que uno hace allí. Y yo lo entendí gracias a unos videos que tiene el padre Javier Olivera Rabasi, que habla del tema del budismo. Y parece que habla con unos sacerdotes que están en la India, me parece, o en el Tíbet. Hay un sacerdote que predica, evangeliza en el Tíbet, que ojalá un día lo podamos traer para entrevistarlo. El padre Hayton, creo que se llama. Y él la verdad que, o sea, la tiene súper clara y todas estas cosas las súper entiende. Claro. Entonces, ahí me di cuenta de esto, ya siendo católico, y digo, me fue a confesar de una porque invoqué un demonio, ¿me entiendes? Entonces, fíjate, hay como una frase que dicen por ahí, como que abre la mente, pero no tanto como para que se te caiga el cerebro, ¿no? A veces abre tanto la mente que caen estas estupideces y no te das cuenta, porque yo veía a Mahakala y yo decía, no, pero qué interesante la cultura de la tía, wow, este guerrero y tal. Y loco, es un demonio. Es un demonio el que está invocando en tu vida. Sí. Entonces, esto fue cuando practicaba budismo tibetano. Luego me entero de que hay otra cosa
que se llamaba Vipassana. Vipassana lo pueden encontrar, hay muchas cosas que se habla de Vipassana, que es este budismo más del sudeste asiático. Ajá. Entonces, el Vipassana es un curso que tú tomas en el cual pasas 10 días en un lugar. En Venezuela es un lugar muy hermoso, que está en una zona exterior. Un retiro espiritual que haces. El Vipassana solo se aprende a través de este retiro. Es un retiro de 10 días en silencio, donde estás encerrado. De hecho, tú entregas tus pertenencias, tu celular, tu billetera, todo, se lo entregas a la gente que organiza todo, tú te quedas sin nada, y es como vivir como monje. Y miren, más o menos, el cronograma, si lo buscan, se dan cuenta que en distintos fragmentos del día, tú en total en el día meditas 11 horas. 11 horas de meditación en el día. 2 horas en la mañana, desayuna, pues vuelve, son 11 horas. El primer paso de esta meditación se llama, se me escapa ahorita el nombre, pero es solo meditación a través de la respiración, solo observación de la respiración. Y luego, Vipassana como tal, la técnica Vipassana como tal es observarte. Pero es una técnica, lo que conversábamos anteriormente, de repente no es tan, entre comillas, religiosa o espiritual como el budismo Camino del Diamante o el budismo tibetano. O sea, no hay nada ni con deidades ni con nada de esto. Esta es la versión como más atea del budismo, porque es pura técnica, tú con tu cuerpo, observar tus procesos, observar tu respiración durante, todo este tiempo, y después tú te vas a tu casa cuando terminas, los que terminan, porque mucha gente no aguanta el tema del silencio y se va. Yo lo hice 2 veces esto. Y es como te digo, no te dicen nada en contra de Dios, Dios no está por ningún lado, no hay nada religioso, pero es como muy egocentrista, es muy, muy egocentrista, muy yo, lo que yo veo, lo que yo hago, lo que me pasa a mí, y como que no, es como encerrarte en ti mismo, y el budismo tiene esta cosa, de hecho no sé si saben, pero el budismo ha sido muy efectivo para, como una filosofía para estos tipos como kamikaze, que son como misiones suicidas. Recordemos Segunda Guerra Mundial, Japón, Estados Unidos, los kamikazes eran esos pilotos que tripulaban aviones y que se estrellaban contra el objetivo enemigo, ¿no? Claro. Hay toda una filosofía de fondo que los motiva a actuar de esta manera. Claro, el Islam de repente va a tener esta cosa de que su martirio después va a tener recompensa, ¿no? Claro. En el caso del budismo es como que no me importa nada, o sea, nada importa en realidad, nada importa. Si Dios no existe, es muy ateo esto, porque si Dios no existe, nada importa. No hay valores morales objetivos, la vida del otro, pues total, o sea, mi vida, total, como dice Ricky Gervais, el comediante que también es súper ateo. Él dice, antes de que yo viviera no había nada. Cuando vivo, voy a morir, tampoco va a haber nada. Es como una gran oscuridad, un gran nada, ¿no? Entonces el budismo te puede llevar a esto, a que no hay nada, nada importa, todo es relativo, ¿no? Y eso, yo luego experimento una conversión al cristianismo y tú eres una razón súper importante, porque yo empecé a verte porque tú hacías muchos videos en un momento más bien como con la lucha cultural. Y yo soy venezolano y ustedes saben todo lo que ha pasado en Venezuela y que en Venezuela ha sido un también artífice de muchas de las cosas que están pasando en Latinoamérica. Y te veía a ti, y yo recuerdo que me marcó mucho porque mi esposa estaba embarazada y estaba la lucha en Argentina por el aborto. Y hubo un video que tú pusiste, al que tú reaccionaste una vez,
de unos chicos, unas feministas que iban a quemar una iglesia, o no sé qué iba a hacer en una iglesia. Y un grupo de jóvenes se puso alrededor de esa iglesia a rezar el rosario. Sí. Y eso es como, no sé, para mí eso fue una imagen como del Señor de los Anillos, como que los orcos contra los... O sea, era una cosa, o sea, la lucha espiritual ahí era evidente. Es muy turbio, ese video es muy turbio. Lo pueden buscar en internet, lo tengo todavía subido en un reel también. Es un grupo de católicos que rodea la catedral, todos encadenados, por así decirlo, unos con otros, agarrados de los brazos, rezando el rosario, y grupos de feministas, pero de verdad parecían poseídas, escupiéndole, tirándole cosas, refregando sus cuerpos contra ellos. Tremendo ese video. Y ahí yo me di cuenta de que el mal existe. Y si existía el mal, existía el bien. Para. ¿Ese video te causó ese impacto de tal forma que te llevó a concluir de que el mal existe? Tal cual. Eso obviamente junto con todo este tema, porque claro, mi esposa está embarazada. Todo dentro de un contexto. Claro, yo hoy en día pues hay como aplicaciones donde tú ves cómo progresa el bebé y todo esto. Y este tema con el feminismo era como tan fuerte que era como que, loco, pero no se están dando cuenta que están acabando con la vida de un ser humano. Y, o sea, es un conjunto de cosas que me dieron, que me dan, digamos, como conclusión. Evidentemente, es una lucha espiritual de bien contra el mal, lo que estamos viviendo. Ha sido una lucha espiritual, incluso lo que está ocurriendo políticamente, socialmente en Latinoamérica, es todo el resultado de una lucha social, de una lucha espiritual, perdón, de una guerra espiritual. Entonces, si el mal existía, existe el bien. Pero ¿qué viene eso? ¿De dónde viene eso? Yo tengo una inquietud también por el arte, por la escritura, por otras cosas, y comienzo a leer la Biblia, principalmente por eso, porque quería como un tema de cultura general. Y comienzo a involucrarme a ver videos, veo más tus videos, veo al obispo norteamericano Robert Barron. Crack. Y él fue el que me recuerdo esta imagen, yo me paré muy temprano a hacer ejercicio en la mañana, tenía un video de él puesto, donde él explicaba en 3 conceptos sencillos la existencia de Dios. Y yo me acuerdo que yo estaba haciendo ejercicio y terminó el video y me paré y dije, Dios existe. O sea, fue una cosa como que los argumentos fueron tan fuertes que son sencillos. Era algo como el diseño inteligente, los valores morales objetivos y la conciencia. Porque todos tenemos una cosa llamada voz de la conciencia. Pero la forma como lo explicó en ese video, yo dije, es que esto, o sea, Dios existe. O sea, no hay otra. Y ahí, claro, comienzo a leer la Biblia, veo que es el judaísmo un poco también, digo, bueno, ¿cuál será el camino? Evidentemente, Cristo es la puerta de tranca del judaísmo. O sea, el caso de Cristo es demasiado fuerte. Y digo, bueno, nada, es el cristianismo. Pero yo era tan ignorante que para mí evangélico, protestante, católico era lo mismo. Además, yo venía a esa cosa del budismo, de que estas corrientes de budismo tampoco es que pelean entre sí. Todos los caminos llevan a Roma. Tal cual. Entonces yo dije, bueno, pero son como estilos, ¿entiendes? Te comienzo a ver más a ti en este tema, a otros, ¿verdad? Y yo encuentro un primer problema con el protestantismo. También les digo algo. Yo, como les digo, soy un poco artista, soy actor, etc. El protestantismo tenía algo que me llamaba mucho la atención, que era esta figura del pastor o del maestro enseñando. O sea, esta cosa del ego, ¿sabes? Mío, de decir, oye, pero yo también puedo ser uno que se pone una corbatita y se pone un pollo frente a la gente y habla y tal. Como Bill Graham, ¿cómo se llamaba? Hay un pastor muy famoso, no el Bill Graham que pelea contigo, sino... No, Bill Graham, el verdadero, el otro es Will Graham. Bill Graham es el predicador de Estados Unidos ya fallecido. Eso, ¿sabes? Esa cosa, ¿sabes? Como muy seria, muy... Wow, era como interesante ver ¿cómo se llama? William Lane Craig o ver a Frank Turek y era, oh, wow, esta gente... Pero hubo un primer problema en el protestantismo que es fundamental para mí. Cuando empecé a ver debates entre protestantes y católicos, me doy cuenta de que el protestante argumenta como escéptico, argumenta como ateo cuando está hablando con el católico. Eso fue lo primero.
cuando empiezan a hablar del canon, cuando empiezan a hablar de por qué este libro sí, este libro no, yo me di cuenta que estaban usando los mismos argumentos. Ya ve que mi hija quiere que lo ponga Ya, ahí. Tranquilo. Pero es gran lectura. Yo pienso exactamente lo mismo. Cuando el protestante discute con el católico, argumenta como ateo. ¿Es cierto? De hecho, tú has dicho algo, y me acabo de tener una evidencia de ello. Tú has dicho algo de que si el protestante no pasa al catolicismo, en algún punto es muy probable que se vuelva ateo. Acabo de tener un amigo que era muy conocido, digamos, muy cristiano, y acaba de poner en sus redes, no, soy ateo, es que claro, como no es tan... Mira, yo digo que el protestantismo es correr la arruga del escepticismo un poquito más. Pero el protestante es escéptico. Si tú te pones a hablar con un protestante, ¿por qué no eres católico? Bueno, porque no creo en esto, no creo. Bueno, no crees. No crees en la plenitud de la fe. No crees en los milagros, no crees en la capacidad de Dios en hacer milagros eucarísticos, no crees en la capacidad de Dios de darle a los hombres la capacidad de a través de ellos el perdón. Su forma de querer aceptar cuestiones de fe es demasiado analítica, demasiado racionalista. Cae en el racionalismo. Y la verdad que ahí es donde yo digo, bueno, parece más ateo que otra cosa. Sí, esto es correr, el protestantismo es correr la arruga del escepticismo un poquito más. Eso fue lo primero que me di cuenta. Y tenía 3 objeciones al catolicismo: los abusos de la iglesia, los abusos sexuales, los santos y María. El primero se me cae de la siguiente forma, viendo un podcast, creo que era el de Ben Shapiro, no me acuerdo, y lanza un dato de repente que me quedó, resulta que un estudio que se hizo en los Estados Unidos dice que las denuncias por abuso sexual en Estados Unidos, en colegios, a menores, en colegios, exceden en un 100% a las denuncias de la Iglesia Católica, en la Iglesia Católica. Sin embargo, el estigma sigue siendo sacerdote abusador, pero no es profesor abusador. Y hay en este dato es muy específico el dato de profesores de educación física. Entonces ahí yo caigo y luego encontré un artículo al respecto, y yo digo, en este artículo también se decía que, a ver, evidentemente todos los abusos son complicados, o sea, ojalá el número fuera 0, que no ven a ninguno, pero si nosotros analizamos en números, vemos distintas instituciones, vemos que los casos en la Iglesia Católica no son especialmente en números, no son especialmente superiores a ver, este punto me parece que es muy interesante, porque reitero, un solo caso, estoy de acuerdo con Rey Milano, un solo caso es una tragedia, es algo que te saca. A mí, te soy honesto, a mí me saca eso, ¿se entiende? Un solo caso debe ser algo que nos cause el mayor de los dolores, la mayor de las tristezas y que genere la mayor de la autocrítica para que no se repita. Un solo caso, ¿se entiende? Un solo caso merece que la ley le caiga con todo el peso, porque arruina una vida inocente, ¿se entiende? Un solo caso. Ahora, habiendo dicho eso y dejado en claro eso, es muy cierto lo que dice Rey Milano. ¿Por qué? Porque cuando después haces una lectura fría en números, vos te das cuenta que las acusaciones contra la Iglesia Católica respecto a esta clase de acusaciones, particularmente, no quiero usar mucho la palabra porque si no YouTube después nos castiga, a esta acusación particularmente es muy inferior a la misma clase de acusaciones, pero a otras personas en otros círculos, ya sean profesores, ya sean padres, tíos, dentro del núcleo familiar, etc. Entonces, ¿qué es lo que acá se está queriendo decir? ¿Se está tratando de minimizar lo ocurrido con la Iglesia Católica? No. Pero lo que te quiero comentar es que, por alguna razón, los otros casos que superan el número son muteados, son silenciados y solamente se levanta la bandera contra la Iglesia Católica por esto. Entonces, hay una razón de fondo que pretende utilizar casos
que muchos son reales, no todos son reales, hay muchas falsas acusaciones, pero que muchos sí son reales y hay que hacerse cargos, muchos son reales. Entonces, hay una razón por la que se utilizan esos casos y otros se silencia. ¿Por qué? Bueno, hay un objetivo y lamentablemente siempre se utiliza a víctimas inocentes para cumplir mis objetivos personales, políticos, etcétera, ¿no? Que quería hacer esa aclaración por las dudas. Es tal cual, es tal cual. Cuando yo encuentro esta conclusión, se me cae ese argumento. O sea, bueno, ya no, este no es el problema. Y tú, cuando todavía eras protestante, tú hiciste un video con un chico que, si no me equivoco, era paraguayo, pero vivía en Alemania, algo así, que estaba haciendo como una maestría en Alemania. De la Virgen María, que hablamos de la Virgen María. Estaba haciendo su doctorado en teología con el tema de la Virgen María. Tal cual. Hermano, entonces, estamos hablando de, no te miento, estamos hablando del año 2019 aproximadamente. Puede ser. Mira, yo estoy viendo ese video y él te lleva en ese video, primero a la comunión de los santos, ¿verdad? Y luego a María. Y en un momento, claro, tú le respondes, claro, eso es lo que ocurre en Apocalipsis, tal. Y él te dice, bromeando, Santiago, bienvenido a la fe católica. Y yo en ese momento fue como si me lo hubiera dicho a mí, bienvenido a la fe católica. Pero dije, es que no hay argumentos más contra la fe católica. Para mí en ese momento, digamos, o sea, ya no habían argumentos en contra de los santos porque lo explicó perfectamente. No habían argumentos en contra de la devoción a María porque lo explicó perfectamente. Y yo decía dentro de mí, pero ¿por qué Santiago sigue siendo protestante? ¿No? Eso es lo que todos los católicos de este canal dicen constantemente, ¿no? Porque de alguna forma tú me hiciste católico cuando tú todavía eras protestante. Rarísimo esto. Te ayudé a hacerte católico cuando era protestante todavía. Fantástico. De hecho, cuando tú haces el famoso video, yo me alegré muchísimo. Me alegré muchísimo. Qué bien. Y soy súper fan tuyo. Bueno, muchas gracias. Honor. Y eres una gran inspiración porque yo también en mi canal he tratado, lo que pasa es que no, digamos, no he tenido mucho tiempo, he tratado también de hacer videos y también de hacer cosas, pero bueno, ahí cuando tenga más tiempo, más recursos y cosas, voy a hacer más cosas. Pero ese es un poco mi paso. Ahora yo soy 100% católico, he dirigido obras de teatro para la parroquia en la que estoy, canto en el coro en el que estoy, trato de ser mi esposa y yo no somos casados por la iglesia todavía, pero en septiembre nos vamos a casar por la iglesia. Mis hijas, bueno, la mayor está bautizada, la más chiquitita la vamos a bautizar después que nos casemos. Y estamos ahí, estoy súper pegado con el padre Javier también, el padre Luis Toro, que es compatriota mío venezolano. Para mí me da más orgullo el padre Luis Toro que cualquier otro venezolano por ahí, que la vino una máquina. Hermano, ¿cómo es tu canal de YouTube? Así la gente te busca. Donde te estoy conectado, Rey Milano. Rey Milano, así te buscamos en YouTube y te encontramos. Sí, ahí tengo unos poquitos videos. Hice un short hace poco porque estoy estudiando un poquito de cine. Hice como una oración en la iglesia, hice unas cositas ahí. Y estoy tratando de hacer unos podcasts, estoy tratando de hacer cositas. Bien, buenísimo. Hermanazo, gracias por este tiempo que nos has dado. Me encantó tu testimonio y muchas gracias, de verdad, muchas gracias porque la verdad fue de mucha bendición para mí. Amén. Gracias a ti porque tu trabajo es de mucha bendición. Mira, no te voy a mentir, yo tengo una lista de personas por las que oro constantemente y tú estás ahí. Dice Santiago. Gracias. Eso es lo que más me llena. Gracias, de corazón, gracias. Porque el trabajo que haces es tremendo. Para mi vida ha sido muy edificante. Tú dices que no te tienen flores, bueno, aguanta. Muchas gracias. Pero de verdad, gracias a ti, gracias. Dios te bendiga, hermanazo. Fuerte abrazo. Y bueno, para adelante.